Gloria al Señor. Permita a Dios que en esta mañana la palabra llegue a nuestro corazón. Y le voy a pedir que esté muy atento, que no esté levantándose de su silla. Y si usted siente que se está durmiendo es porque esa banca lo está buscando. Y también porque en el día de ayer no sé de pronto qué situación tuvo y la hizo trasnocharse un poquitico. Así que venza la carne, siéntese bien, póngase en postura primero en su corazón y de esa manera usted puede ser una persona que escucha atentamente la voz del Señor. Cuando escuchamos atentamente la voz del Señor, entonces Dios le habla a nuestro corazón. Pero cuando nuestra mente está pensando en otras cosas, estando en el servicio, quiere decir que la gloria ya no es para Dios, sino que la gloria se la estamos dando a aquellas cosas que nos están robando la paz, que nos tienen llenos de preocupación. Y déjeme decirle, usted va a salir y las cosas van a estar iguales. Pero eso no es lo más importante. Lo importante es que aquí adentro las cosas no estén iguales. Porque si aquí adentro las cosas no están iguales, usted va a mirarlas de afuera como mira Dios las cosas de afuera. Que se encargue Dios. Dios está en control. Dios tiene poder. Dios es capaz. Y de esa manera le damos a Dios la oportunidad de intervenir en nuestra vida. Nos quitamos nosotros para que Dios pase. El título de la prédica de esta mañana es Elías, una vida extraordinaria. Quisiera repetirlo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Elías, una vida extraordinaria. Una vida extraordinaria es una vida fuera de lo común. Es una vida que aprovecha el pecado de este mundo, el caos de este mundo. Es una vida que aprovecha la maldad de este mundo para sobresalir y mostrarle al mundo que está en caos el amor de Dios, la misericordia de Dios, el compromiso que Dios tiene a través de su Hijo Jesucristo. La Biblia nos habla de que un hombre extraordinario está lleno de compromiso para el Señor. Esas vidas comprometidas con Dios, extraordinarias para Dios, siempre afectarán el mundo, afectarán su familia, afectarán las personas que están alrededor, para que esas personas terminen buscando a Dios. La pregunta sería en esta mañana, si usted es un hombre extraordinario o usted es una mujer extraordinaria, que va más allá de lo común, que busca en el nombre del Señor romper ligaduras de maldad. Bueno, la Biblia nos habla y nos presenta grandes historias. Historias que desde aquí, desde el púlpito, hemos repetido vez tras vez. Y yo espero que usted no se canse. La persona que se cansa de escuchar las mismas historias bíblicas son aquellas personas que no han desarrollado amor por la Escritura, pero cuando vuelven a escuchar la misma historia bíblica una tras vez, una y otra vez, y están enamorados de la palabra de Dios, esa historia resulta ser nueva y presentada nueva en ese corazón. ¿Cómo olvidar a Sadrach, Mesach y Abednego? 3 jóvenes metidos y siendo conquistados por el imperio babilónico. Sadrach, Mesach y Abednego fueron los sobrenombres que los líderes del imperio de Babilonia le colocaron a estos varones, y fueron sobrenombres que señalaban lo que eran los ídolos de ese tiempo. Habían sido conquistados para quitarles el corazón de la cultura hebrea, para quitarles la pasión por el único Dios verdadero, pero ellos no lo permitieron. Estos hombres fueron colocados allí, fueron llevados en contra de ellos mismos, pero llegó un día en que, estando en la cultura de Babilonia, al rey de su época, el rey Nabucodonosor, le vino una idea tremenda. Voy a hacer una estatua.
del tamaño casi de 8 pisos de altura. Y quiero que esa estatua sea semejante a mí. Pero al mismo tiempo quiero que todos se postren ante esa estatua. Cuando llegó la noticia para Sadrach, Mesach y Abednego, ellos dijeron, ¿cómo lo vamos a hacer? Ante el único que nosotros nos postramos es ante el Dios de los cielos. Llegó el momento en que era decisivo y en el que toda lengua y toda nación y todo vecino de aquel imperio tenía que postrarse ante esa imagen. Todos se postraron, menos Sadrach, Mesach y Abednego. Estos 3 hombres, por haberse negado a ser puestos en adoración frente a esa estatua, fueron lanzados a un horno de fuego que fue calentado 7 veces más de lo normal. Déjeme decirle algo. Cada que viene una prueba, y pruebas contundentes en contra de nuestra vida, el diablo va a poner 7 veces más el grado del horno de esa prueba. Pero no nos preocupemos, porque Dios no va a permitir que nosotros nos quememos en medio de ese horno. Dios nos liberará, Dios nos protegerá, Dios irá delante de nosotros. Estos hombres fueron puestos allí. Pensaba yo esta mañana que para estos hombres hubiera sido muy fácil pensar de esa manera y decir, hagamos una cosa, vamos a adorar la estatua, lo hacemos físicamente, pero no lo hacemos de corazón. Vamos a decirle al rey, rey, aquí está nuestro cuerpo, pero como él no conoce nuestro corazón, dentro de nuestro corazón vamos a decir, Dios, tú conoces nuestro corazón, nuestro cuerpo se va a humillar, se va a rendir, se va a arrodillar ante esta estatua, pero nuestro corazón no. Pero estos hombres eran hombres extraordinarios, que tomaron el compromiso de su corazón y sujetaron su corazón y sus emociones, y por ende el resultado físico estaba conectado con su corazón. De corazón no adoramos sino al único Dios vivo, y de corazón nuestras acciones no adoran sino al único Dios vivo. Te pregunto, ¿piensas hay veces como yo supuse que ellos debían de hacer? ¿Eres de los cristianos que hay veces dice, lo voy a hacer, pero Dios sabe que mi corazón no está allí? ¿Eres de los cristianos que dicen, lo voy a hacer, pero Dios conoce mi corazón? Hermanos, el corazón del creyente está conectado con Dios, está conectado con su palabra. Y al estar conectado con Dios y su palabra, las acciones tienen que ser no lo que ellos quieren que son, sino que tienen que ser como Dios manda que sean. Honramos a Dios, no solo de palabra, sino que también lo honramos con las actitudes de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esta historia me deja grandes enseñanzas. Y sé que el título de la prédica es Elías, una vida extraordinaria, pero tenía en mi corazón arrancar de esta manera. Esta mañana me preguntaba, ¿qué le pasó al rey Nabucodonosor? Que viendo que estos 3 jóvenes fueron metidos al horno de fuego, cuando vio que no se quemaban, él metió 3, pero observó que dentro del horno había una 4ª figura, y de su boca, de la boca del rey, salió esta expresión, ¿no metimos a 3 en el horno? ¿Por qué cuento 4? Y el 4 tiene semejanza a los dioses. Era Jesucristo. Jesucristo cuidando a estos hombres extraordinarios que decidieron sencillamente desafiar al mundo y sus conceptos y lograron sacar una victoria en el nombre del Dios de los cielos. Bendito sea Dios. Hombres comprometidos, pero ¿qué le pasó a Nabucodonosor? Porque la expresión final de Nabucodonosor fue esta: ahora
toda lengua y toda nación adoren al Dios de estos jóvenes. No se había convencido todavía por ese milagro tan grande que ya debía de ser el Dios de ellos, su propio Dios. Hermanos, me hace acordar una frase que le salió de los labios a nuestra hermana Vanessa la semana pasada. Escogen al mundo teniendo de frente a Jesús. ¿Cómo podemos escoger al mundo teniendo a Jesucristo delante de nosotros? Pero así hay personas, así nos pasa hay veces. Escogemos al mundo, sus deleites, teniendo la presencia de Dios delante de nosotros. Hermanos, eso es más que incredulidad. Eso se llama rebeldía y dureza de corazón. Cuando Dios nos ha pedido que lo amemos de todo corazón, que lo amemos en alma, cuerpo y espíritu, que las riquezas de este mundo, ni nada, como dice Romanos capítulo 8, nada me pueda apartar del amor de Dios. Vidas extraordinarias. Pero en esta mañana estaremos viendo una vida que sí fue tremendamente extraordinaria. Y es la vida de Elías, un profeta emblemático en la Biblia, conocido como el profeta de fuego. De fuego, un hombre al que todo el mundo respetaba. Un hombre que por donde caminaba la gente decía, ese es profeta de Dios. Su mayor expresión verbal era, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Vivía todos los días en la presencia de Dios. Te pregunto, ¿vives todos los días en la presencia de Dios? Pastor, usted no conoce el recorrido de mi día. 5 de la mañana, levántese, hijos. 7 de la mañana, camino al trabajo. 12 del mediodía, lonche. 12:30, regrese al trabajo. 5 de la tarde, de nuevo para la casa. 7 de la tarde, cuide a mis hijos. Déjeme decirle, Dios conoce los afanes de nuestro corazón. Pero si en cada momento nosotros glorificamos a Dios, Dios se encargará de invertir la historia del afán y colocarte momentos especiales en tu vida donde podrás adorar al Señor, donde podrás tener inclusive tu propia compañía. Pero lo bueno empieza primero cuando en el compromiso del día reconoces quién es Dios sobre tu corazón. Dios es con nosotros. Y eso nos lleva a mirar a un hombre extraordinario. Y sería el primer punto de esta mañana: Elías y los profetas de Baal. Elías y los profetas de Baal. Y para entender la historia, acompáñame a Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Lo vamos a leer del 20 al 24. Saltamos al versículo 30 y luego lo leemos del 36 al 40. ¿Cuál es el primer punto? Elías y los profetas de Baal. Y acompáñame a ver una fascinante historia. Una historia que penetra nuestro corazón. Una historia que me enseña que la cultura de ese tiempo es igual a la cultura de hoy. Una cultura pagana, una cultura pervertida, una cultura llena de impureza sexual, una cultura rebelde y lejos de Dios. Y más que eso me atrevería a decir yo, una cultura que conocía a Dios, pero se deleitaba en el pecado. Eso es peligroso. Déjeme decirle, es peligroso cuando usted conoce a Dios, pero todavía se deleita en el pecado. Y esa cultura representa esa figura. Una cultura que sencillamente decían conocer a Dios, pero su corazón amaba más la impureza sexual, amaba más el pecado, amaba más el facilismo, amaba más la facilidad de tener una vida ética buena, más que ser perdonado de sus pecados y tener paz para con Dios. Véalo conmigo. 1, 2 y 3. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel
y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ya lo compuesto esta parte: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió ¿qué? Palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de qué? Vuestros dioses. ¿El nombre de qué? Vuestros dioses. Y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Sigan conmigo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba ¿cómo? ¿Cómo estaba? Nunca va a caer fuego en tu vida si tú no ordenas tus pasos. Amén. Lo primero que hizo Elías fue ordenar un altar olvidado y desordenado, y luego entonces preparó la propuesta para que el fuego de Dios descendiera. Si Elías no arregla ese altar, fuego no cae del cielo. Si tú no arreglas tu vida y no dejas el adulterio, la fornicación, la mentira, el robo, el engaño, entonces ningún fuego del cielo caerá sobre tu vida. Seguirás siendo la misma miserable persona. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba en el altar. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Déjenlas allí. ¿Qué había pasado antes? Que los profetas de Elías, de Baal, habían invocado sus dioses para que sus dioses hicieran descender fuego del cielo sobre el holocausto. Pasó toda la mañana y Elías se burlaba y decía: a lo mejor están de vacaciones, a lo mejor se enfermaron, griten más duro, y ellos se sajaban con cuchillos, danzaban alrededor del altar, y llegó el mediodía y ni una gota de fuego cayó sobre el altar. Pero Elías, mire cómo empieza esta oración: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo. Y mire lo que pasó. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de quién. De esto, siga conmigo. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Gloria a Dios. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¡Aleluya! ¡Alábalo, mi hermano! Entonces
entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison. ¿Y qué pasó? ¿Cómo es el título de la prédica? Elías, una vida ¿qué? Extraordinaria. Tenemos tanto que decir de esta historia. Un pueblo dividido entre dos pensamientos. Con razón la Biblia dice: renueven su mente con la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que su mente no esté dividida en dos pensamientos: o el mundo o Dios. O Dios o el mundo. Cuando la palabra renueva tu mente, te quedas con Dios, te quedas con Dios, vives para Dios, respiras Dios, comes Dios, respiras del Señor. Mucho tenemos que decir de este pueblo. Un pueblo dividido entre dos pensamientos. Un rey débil con una mujer, un rey que se llamaba Acab. ¿Cómo se llamaba? Acab. Y su esposa se llamaba Jezabel. Un rey débil con una esposa perversa. ¿Conoce usted hogares así? ¿Conoce usted hogares? Y vamos a bajar el tono como de esa parte. Hogares donde él no quiere ser el sacerdote. Donde ella es la espiritual. Donde ella es la que ayuna. Donde ella es la que ora. Donde ella es la que lee la Biblia. Vea, familia, si esa mujer no cuida su corazón, y si esa mujer no es ennoblecida por la obediencia a la palabra, esa mujer en su espiritualidad termina siendo un verdugo de aquel que no quiere ser rey, porque lo manipula con la Biblia. Pero cuando la mujer teme al Señor, honra a Dios, aunque su esposo no sea creyente, entenderá que ese es el nombre que Dios le ha dado. Y como Dios se lo dio, lo va a respetar y lo va a honrar. Y no lo va a manipular con la palabra. Se lo va a ganar con su comportamiento para Cristo. ¿Usted está aquí? Un profeta decidido a ser extraordinario en un momento crucial, para volver el corazón de ese pueblo duro al Señor, no mediante una profecía, sino por medio de una gran hazaña. Recordemos cuál era la propuesta de Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, síganle. Y si Baal es Dios, pues síganle a él. Sobre el altar que caiga fuego. Ese altar señalará quién es Dios. Elías tenía una gran desventaja. Porque cuando los profetas predican no al pecado, sí a la santidad, no al licor, sí a la santidad. Cuando los hombres de Dios se levantan, entonces el mundo los quiere aplastar. Los quiere aplastar. ¿Y qué es lo que sucede? Que Elías se levantaba y señalaba el pecado de Acab, la idolatría, el pecado de su esposa, la maldad en su corazón, la maldad de un pueblo. Pero a ese rey no le gustaba cómo predicaba Elías. Les pregunto, ¿al mundo de hoy le gusta que uno le diga no al pecado? ¿Le gusta que uno le diga no a la maldad? No le gusta. Mire, familia, tan sencillo como esto. El weather nos decía lluvia toda la mañana. Yo como pastor pienso, ¿quién irá a ir? ¿Cuántos de azúcar no habrán? ¿Quiénes irán a ir a la iglesia por una lluvia? Y me imaginaba ese lote con barro, carros patinando, me imaginaba a la gente sin sombrilla, llegando a la iglesia, y yo decía, ¿quiénes? Pero mi mente es tan especial, que mi mente se ubica en pleno centro de Charlotte, downtown, 11 de la noche, la misma lluvia, mujeres mal vestidas, el weather súper frío y el downtown así. Y los ve uno de un carro a otro carro, de un bar a otro bar, y salen así.
¿Saben qué? ¿Saben por qué están así? Porque quieren alimentar su carne. Y cada que caiga nieve aquí en esta iglesia, en Charlotte, y cada que el frío esté menos 20 o menos 30, yo te invito a que vengas a hacer lo mismo que hacen ellos, pero al contrario. Vengan y llenen su espíritu del Señor. El mundo nos está enseñando cuál es nuestra verdadera pasión. Conocer a Dios implica compromiso total. Implica estar donde tenemos que estar y poner nuestro corazón donde tenemos que ponerlo. Así nos hablen duro del pecado. Así nos digan que tienes que renunciar a esa relación. Así nos digan que tienes que dejar de ver lo que a solas estás viendo. Porque Dios está buscando corregir la maldad de nuestro corazón. Baal se muestra como, o lo diseñaban en forma de toro, para que mostrara su poder, para que mostrara su sensualidad, para que el mundo de ese entonces entendiera que a través del poder y la sensualidad se podía alabar al yo interno. ¿Qué hizo el Cristo de la gloria? Vino y cortó esa parte de que dejáramos de adorarnos a nosotros mismos para adorar al Dios de los cielos. El compromiso de Elías nos impresiona. Porque no vino a traer consolación, vino sencillamente a confrontar. Te pregunto, ¿qué estás haciendo con el evangelio? ¿Confrontas a los demás? Pastor, es que existen técnicas para que la gente no se enoje. Hermano, pues tecnifíquese, pero confronte a los demás. No se quede callado, hable de Dios. Dígale a la gente que va por mal camino. Porque Dios demandará a esa persona de su vida, porque Dios se la colocó delante a usted para que usted enderezara o le mostrara el camino de bien a esa persona. ¿Por qué el pueblo peleaba en dos conceptos? O Baal o Dios. Muchos de ellos sabían quién era Dios, pero también disfrutaban de los placeres pecaminosos y de otros beneficios que obtenían al seguir al rey de su época. Si solo nos dejamos llevar por cualquier cosa que sea placentera y fácil, algún día descubriremos que hemos estado adorando a un Dios falso, a nosotros mismos. A nosotros mismos. Estamos en una situación muy peligrosa. Cuando nos adoramos a nosotros mismos, queremos ser como Dios, confiamos en nosotros mismos, nos volvemos autosuficientes, nos engañamos a nosotros mismos. Familia, eso no lo quiere Dios. Elías se convirtió en un hombre extraordinario en su época y logró que en el nombre de Jehová, el nombre de Dios fuera mostrado a los demás. Tal vez hoy no cae fuego, pero ¿sabías que tu testimonio es fuego en las manos de Dios? Tal vez hoy no cae fuego del cielo, tal vez porque podría caer, pero tu vida llena del Señor sería una antorcha que alumbra la oscuridad. ¿Estás dando testimonio con tu vida? ¿Cuáles son las palabras que salen de tu corazón y de tu boca? ¿Cómo te comportas? La gente puede decir que temes a Dios, que sigues al Dios de los cielos. Pueden reconocer en ti un cristiano que ama a Dios. Es una buena pregunta. Y esto nos lleva al segundo punto de la noche. El primero fue Elías y los profetas de Baal. Usted puede sacarle más contenido y más enseñanza a esto. Pero la segunda historia nos habla también de un ciclo de vida de este gran profeta. Un profeta extraordinario. Un profeta que escuchaba hablar a Dios y lo primero que hacía era obedecer. Te pregunto, ¿cuántos cultos necesitas? ¿Y cuántas veces necesitas venir a una iglesia para obedecer la palabra del Señor? ¿Cuántos?
Como nunca, los divorcios en medio del pueblo cristiano son hasta más altos que los del mundo. ¡Wow! ¿Cuántas palabras de Dios necesitas escuchar para organizar tu corazón, para entregar tu corazón al Señor? Esta viuda no necesitó sino una sola palabra. Una palabra que la sacara de la escasez a la bendición. Si tan solo lograras sacarle a Dios una palabra en fe, saldrías de la escasez a la bendición. Escúchame. Escucha. Vamos a conocer esta viuda. Está en Primera de Reyes, capítulo 17, del 8 al 16. Había hambre en la tierra. ¿Qué había en la tierra? Había una sequía tremenda. Había hambre. Cualquiera pudiera renegar de Dios en medio del hambre. Esta mujer no lo hizo. Cualquiera hubiera podido decir, ¿dónde está Dios? Dudando. Esta mujer no lo hizo. Con unas características especiales que tal vez las puedes tener tú. Y si no las tienes, pues sé agradecido con Dios. Viuda, mamá soltera, pobre, madre de un solo hijo, con una tinaja de harina y con una vasija de aceite, y enseguida váyase a morir, porque no había sino para ella y para su hijo una sola comida, y enseguida muérase. Pero sus características no la llevaron a renegar de Dios, la llevaron a obedecer a Dios. Parece ser que hay veces necesitamos hambre para obedecer a Dios. Parece ser que hay veces necesitamos un cáncer para obedecer a Dios. Parece ser que hay veces necesitamos una prueba de pruebas para obedecer a Dios. Líbrate de muchas de ellas solo obedeciendo a Dios. Lea conmigo, 1, 2 y 3. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo a Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden. ¿Qué ha dado Dios? Orden. ¿Qué ha dado Dios? Orden. Me encanta ese Dios de los cielos. Porque no es como cualquier persona. Da órdenes. Orden es un mandamiento. Los cristianos no siguen a Dios por sugerencias, lo siguen por mandamientos. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer. ¿Cómo? ¿Cómo? Que Dios tan conchudo. Una mujer viuda que ¿qué? Que te sustente. Qué rico darle a los hermanos. Qué rico darle a los hermanos, y más cuando tenemos necesidad. Pero ¿qué voy a dar yo si no tengo para dar? Mira lo que hace Dios. Toma a una mujer viuda, le da una orden y le dice: susténtame a este hombre. ¿Cómo? ¿Cómo? Esto es una locura. Por eso amo el Evangelio, porque es ilógico. Porque en esa parte ilógica es donde Él se glorifica. Donde Él dice: es que no eres tú, soy yo. Solo créeme. He dado orden a una mujer que te sustente y es viuda. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí. ¿Recogiendo qué? ¿Qué estaba haciendo la mujer viuda? No estaba desocupada como una mujer chismosa. No. Esta mujer estaba mostrando la fe que tenía Dios en sus ocupaciones. Porque hay quien usa el tiempo libre para cuchichear, para alimentar la madre de todos los males, la ociosidad. Esta mujer estaba recogiendo leña, dice la Biblia. Y él la llamó y le dijo: te ruego que traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Agua no se le niega a nadie.
A usted aquí en Estados Unidos no le niegan una botella de agua. Ella consideró que era muy fácil. Una botella de agua. Y así es Dios. Dios te pide lo más fácil. Porque hay veces en dar lo más fácil fallamos. Dios le pide lo más fácil. Lo más fácil es venir a la iglesia en medio de la lluvia. Lo más difícil es ir a las iglesias donde no se permite predicar y donde hay guardias de seguridad prohibiendo que se abran las puertas de las iglesias. Esos que están allá, metidos en cuevas, nos van a juzgar a nosotros. Porque si ellos se congregaban en la selva, en las cuevas, en Catatumba, ¿cuál es la excusa de nosotros? Es que estoy enojado y le está pasando la factura a Dios. ¿Cree que se la está pasando a los hombres y se la está pasando a Dios? A mí me encantan esos casos porque yo me paro a observar. Así me paro. Porque tengo confianza en Dios. Porque sé que es congregarme. ¿Quieres seguir leyendo? Siga conmigo. Y yendo ella para traérsela. Él la volvió, no la dejó ni coger el agua. Él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Oh. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, no estoy mintiendo, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, y para que lo comamos y nos dejemos morir. Para ti no hay. No le hemos dicho a Dios en nuestros diezmos y nuestras ofrendas, para ti no hay. No le hemos dicho a Dios cuando hay actividades de la iglesia, no voy, para ti no hay. ¿Cómo? Y mire lo que hace Elías. Trae una palabra en la cual ya le fue dada una orden a ella. Porque Jehová, Dios de Israel, ¿cómo ha dicho? A mí me encanta eso. Porque yo puedo poner en tela de juicio su palabra y usted la mía. Pero Elías puso al Dios de los cielos. Jehová es el que ha dicho. No dice en su palabra: te bendeciré y te prosperaré, te guardaré. Y para ti, Dios no está diciendo que te va a librar de las pruebas. No, que caminará contigo en medio de las pruebas. Porque Dios no libra de pruebas. Él no puede hacer, Él es soberano. Pero lo que está diciendo es: cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no está diciendo antes de que pases por el fuego, no. Cuando pases por el fuego, las llamas no te quemarán. ¡Ay, aleluya! ¡Aleluya! ¿Cómo son los que se predican solitas? Aquí no hay ninguna unción. La unción está en esa palabra poderosa. Es delicia nuestro paladar. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hasta el día. Hasta el día. A mí me impresiona porque esta mañana en la madrugada, meditando en estos versículos, yo decía: pero Dios, ¿cómo no le regalaste unos 20 bultos de harina a esta mujer? ¿Cómo no le regalaste unos 20 cántaros llenos de aceite? No, la misma totumita rayada de aceite, la misma vasija rayada de harina. Y cuando ella metía la mano, salía harina. Y ella miraba y la harina sacaba aceite. Y ella miraba y el aceite, en vez de disminuir, para arriba. ¡Wow! ¿A qué le tienes miedo tú con un Dios de esos?
A ver, esas mamás solteras, ¿a qué le tienen miedo? Con un esposo de esos tan maravillosos. Que me lo cambie, Dios, que me lo cambie. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él. ¿Quién comió primero? Él. Y ella. Y su casa. ¿Y muchos qué? Días. Mira la respuesta de lo que es ofrendarle a Dios. Cuando le ofrendamos a Dios, primero come la iglesia. ¿Usted ve esos dos televisores? Ay, es que esa iglesia se la está picando de tecnoloca. No. Esos dos televisores es para presentar citas en inglés. Para los chicos que hablan inglés y para los que van a venir hablando inglés. Para esa chica que está allá, que es vecina de nosotros, que no habla ni gota de español. Y que Dios la trajo aquí para ganarla para Cristo. Para liberarla para Cristo en el nombre del Señor. La harina de la tinaja no escaseó y el aceite de la vasija mengó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Está aquí? Conforme a la palabra. Qué características tan tremendas las de esta mujer. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros con las mismas características? Yo le hubiera dicho, le voy a decir qué hubiera hecho yo con esas características. No, el domingo no voy para la iglesia. Necesito plata. ¿Quién me paga la renta? ¿Quién me paga la luz? ¿Quién me paga mi mortgage? Pero esta mujer creyó en lo que había salido de la boca de Dios. Ella, mire, escuche esto. Y esto es una enseñanza central. Ella no dejó que las circunstancias dictaran su conducta, moldearan su actitud, controlaran su mente y mucho menos la llevaran a desobedecer a Dios. Ella entendía que desobedecer a Dios sería el fracaso de su vida, pero su obediencia traería frutos. Comió Elías, comió ella, comió el hijo, hasta que volvió a llover sobre la tierra. ¡Wow! Tu obediencia traerá frutos. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero traerá frutos. Yo lo digo aún por mí mismo. Mi abuelita me llevaba a la iglesia, tierno. Iba con los pantalones rotos, con zapatos que pesaban más que yo. Yo caminaba arrastrándolos. Y ella me llevaba a la iglesia. Y ella soñaba con ver a sus hijos convertidos. Soñaba. Pero lo que no sabía es que su nieto mayor se convertiría al Señor. Y no sabía por qué murió. Escúchalo, murió sin ver la gloria de Dios en mi vida. Pero es que no se trata de ver, se trata de creer. Los hijos de Dios caminan por fe y no por vista. Ella hizo lo que tenía que hacer. Venga, mi hijo, para la iglesia. ¿Y qué iba a saber ella? Que me iba a convertir en un pastor. Por eso, haz lo sencillo, que Dios hará lo grande. Haz lo pequeño, que Dios hará lo poderoso. ¿Usted está aquí? Ella no dejó moldear su mente. No dejó moldear su corazón por las cosas que habían allí. No lo dejó. ¿Por qué te dejan moldear por este mundo cuando Dios te ha prometido bendecirte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le crees más al mundo? Algo que me encanta de esta historia, para pasar al último punto, es: era una mujer viuda. Viuda. Mire, familia, yo soy un observador. Sí. Y yo analizo a mi esposa. Y analizo que es una mujer feliz. La cara de una mujer dice el marido que tiene. Esa cara es como una flecha que señala los pasos de esa mujer. ¿Sí? ¿Sí? La cara de una mujer dice qué marido tiene.
Y cuando yo veo a mi esposa ajetreada, lo que corro yo a hacer es ayudarla para que su vida no sea tan difícil. Pero inmediatamente pienso en la mujer soltera y digo, ¿cómo hará la mujer soltera? La mamá soltera. ¿Cómo hará? Y algo que quería Dios enseñarle a esta mujer es, mira mujer, eres viuda, pero tu esposo soy yo. No tienes a tu marido que te ayuda, pero tu ayudador soy yo. No tienes a tu marido que te provee, pero tu proveedor soy yo. Mira, y eso es algo tan maravilloso que si la mujer lo entendiera y se consagrara a Dios, la mujer soltera, la mamá soltera, la que tiene circunstancias de soledad, amar a Dios, se comprometiera con Dios, amar a su escritura, o aquellas incluso que tienen un marido difícil y tomaran una postura de gratitud y de entrega a Dios, miren lo que pasaría. Dios terminaría reemplazando la figura de su marido por él mismo dentro de esa casa. Permítame algo así. Dios terminaría reemplazando la figura de ese esposo por su propia presencia dentro de esa casa. ¡Aleluya! Aun cuando Dios haya obrado un milagro en nuestras vidas, una vasija de aceite, una tinaja de harina, nuestros problemas pueden no haberse acabado. La provisión de Dios nunca se nos da para que podamos descansar en ella, sino para descansar en el Dios de toda provisión. Debemos depender de Él tan pronto como surja una nueva prueba. Ojalá no olvide ese párrafo que le acabo de leer. Porque hay quienes se sientan en la provisión que tienen. Ay, yo tengo. Yo he logrado tener esto. Pero es que esa no es la solución a tu problema. Hoy tienes 50,000, mañana puede que amanezcas debiéndolos. Hay gente que se sienta sobre lo que tienen. Y esa no es tu provisión, porque problemas van a continuar viniendo. Ese es tu proveedor. Tercero, y acabamos. Y este es maravilloso. ¿Cuál es el título de la prédica para los que se están durmiendo? Elías, una vida extraordinaria. Todos se me están durmiendo. ¿Cuál es el título de la prédica? Elías, una vida extraordinaria. Elías, una vida extraordinaria. Y así como luchó contra los profetas de Baal, así como hizo parte de un escenario de provisión, también le vinieron desánimos. ¡Ay! Los hombres extraordinarios también le vienen desánimos. Por ahí hay maridos que de pronto están desanimados. ¡Jale esa mujer! ¡Jale esa mujer! Y muéstrame el camino y ella todavía desconfía. Y él hablándole con el corazón en la mano y ella peinando un calvo todavía. ¿Qué le pasa? Elías, ¿y qué? Ah, no, ustedes están desanimados. Elías, ¿y qué? Le llegó el desánimo a Elías. Profeta de fuego, profeta emblemático, hombre ungido por Dios. Y un día le colgaban los guantes. Y le colgaron exactamente después de que logró degollar a los profetas de Baal y de Acera. ¿Cómo te desanimas tú después de un triunfo? Y déjame decirte algo que es importante. Yo, no sé cómo lo podrás meditar tú, considero que ninguna persona desanima. Lo que desanima a una persona son las falsas expectativas que tienen los demás o en las cosas que cree que tienen que acontecer. Hay gente que dice, no es que me tiene desanimado el pastor, no es que me tiene desanimado. No.
te has hecho falsas expectativas. Y con las falsas expectativas has desplazado a Dios, colocando tus expectativas, porque tu esperanza ya no es Dios, sino que son tus expectativas y tienen que ser como tú digas y no como Dios dice. Y eso le pasó a Elías. ¿Cuál es el tercer punto? Elías se desanima. ¿Cuántos aquí se han llegado a desanimar? Lea conmigo la historia. Primera de Reyes 19 de los años. Déjame decirte que tener desánimo no es pecado. Dejarte controlar por el desánimo y que el desánimo te lleve a pecar, ya lo he dicho. Mis emociones las controla el Espíritu Santo. No las controla el diablo ni mi carne. Le voy a decir una cosa. A mí a veces me quieren llegar. Y me quieren llegar y me quieren controlar. Y me quiero volver bohemio, romántico, apoteósico. Y a veces llegan esas emociones y venimos a toda la calle y digo, ¿para dónde vas a sacar? Porque yo ya conozco el diablo. Empiezo entonando algo con el pie, luego entonando algo con el corazón, y luego van llegando malos pensamientos, y me toca cortar ese cordón, porque ya sé a dónde me quiere llevar el diablo. Ya uno empieza a oler a pecado. Lea conmigo, 1, 2 y 3. Acá lo hace saber la nueva de lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, que lo leímos en el primer punto. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hablan los dioses. Oiga, qué cuenta la atrevida. Y aún me añadan: si mañana a estas horas yo no habré puesto tu persona como la de uno de ellos. Mire qué amenaza la de una mujer. Hay mujeres bravas. Bravas. Yo conocí a un man que le tenía pavor a la mujer. Y el man tomaba. Entonces yo le dije: eso sí, oiga, hermano. ¿Usted por qué toma tanto? Y me pasó: ¿usted no conoce a mi mujer? No, yo no le conozco, no, yo no la conozco. ¿Usted conoce a mi mujer? Yo no la conozco. Ah, pues vengan los dos para conseguir. Se sentaron y empezó esa mujer. Yo me paré y yo le dije al man: socio, oiga, bien traído. Edíteme eso. Estoy charlando. Sigamos. Entonces envió. Ok. Viendo pues el peligro. ¿Qué fue lo que vio a Elías? No fue que lo desanimó la mujer, sino que él vio que el peligro, el temor me paraliza. Se levantó y se fue para salvar ¿qué? Con razón dijo Jesús: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Me embalo solo, me muero solo, pero hay gente que con el desánimo se quiere llevar a otros. Elías no. Elías dejó a su criado. Estoy desanimado, pero no tengo por qué desanimarlo a usted. No me congrego, pero usted ¿por qué no tiene por qué congregarse? Ya congregues. Elías dejó su criado en su desánimo y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando ¿qué? Pero no de la risa. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¡Wow! Tan desanimado estaba que decía: quítame la vida. ¿No le ha pasado lo mismo a usted? ¿Cómo me suicido? ¿Cómo me suicido? ¿Cómo me suicido? ¿Quién me satina de agua caliente? No me toquen esa puerta porque me voy a suicidar. Esas bobadas, si se fuera a suicidar no me hacía nada. Y echándose debajo del enebro, se quedó como. Miren lo que hace una persona desanimada. ¿Se queda qué?
dormida espiritualmente, dormida en su carne, dormida en sus placeres. Y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. No le pasa si es desanimado. ¿Está usted desanimado? Sí, sí. ¿Por qué está desanimado? No tengo ni un chévere. Venga, le dijo así, ay, ¿qué película están dando? Y ahí mismo se le va el desánimo. Porque el desánimo no está en la otra persona, sino que está aquí. Entonces él miró y aquí en su cabecera, mire el amor de Dios, una torta cocida sobre las asas. Esa torta de pan simboliza a Cristo. Y una vasija de agua, el agua. Dijo Jesús, yo soy el agua de vida eterna. Quien come de ese pan y bebe de esa agua, tiene vida eterna, llega al cielo, supera cualquier inconveniente. Y comió y bebió. ¿Y volvió a qué? ¿Qué tan descarado? Si Dios le está dando pan es para que usted no siga dormido, para que usted se levante y tome los talentos que Dios le ha dado y los ponga en servicio al Señor. Siga conmigo. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, mire cómo Dios hace. Una vez, dos veces, Dios detrás de usted, y usted, puro roncancio bostencio. Y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, Elías, no seas conchudo, levántate y come, porque ¿qué? ¡Ay, cristianos! Hermanitos del alma, largo camino nos basta. Siga conmigo. Se levantó pues y comió y fortalecido con aquella ¿qué? Y fortalecido con aquella ¿qué? Y fortalecido con aquella ¿qué? Con la comida que Dios le trajo del cielo. Porque hay comidas que aparentemente lo quieren a usted animar. Cuando yo estaba en mi adolescencia, salió un anónimo que se llama Desiderata. ¿Cuánto lo conoce? Camina plácido entre el vino y la prisa y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto te sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Y esas cosas a mí me fortalecían y me sentía desiderata. ¿Desiderata o deshidratado? Yo no sé. Me fortalecía, pero pasaban los minutos y volvía. Pero un día llegó una torta del cielo. Ese pan de vida. Y se metió aquí. Mire, es tan poderoso que le voy a contar algo. Póngale cuidado y téngame paciencia. Y lo voy a hacer sin permiso de mi esposa. Mi esposa, el último hermanito que tiene, se llama Samuel. Años consumiendo marihuana. Años jugando Nintendo. Metido en una pieza Nintendo. 4 y 5 de la mañana. Usted iba a hacer al baño chichi y la luz prendida. Se ponía unos audífonos y era disparando, matando de todo. Se levantaba a la 1 de la tarde, ya no trabajaba, un vago. La mamá desesperada, la mamá murió sin ver algo en su hijo, con dolor en el alma. Y el papá dice, me queda Samuel. Mi esposa le dice, papi, véngase para acá, no me queda Samuel. Y un pelado con marihuana, 4 o 5 de la mañana, no saludaba a un otro. Cada que nosotros íbamos y hablábamos del Señor, y era un problema. Perdido. Años. Y en estos días mi esposa recibió un mensaje. Y le dijo, el mensaje decía más o menos así, hermanita, perdóneme. He estado tanto tiempo aislado de mi familia. He estado tanto tiempo lejos del corazón de mi padre, perdóneme. Me llamó y a mí me hizo llorar. ¿Cómo? Los que orábamos por él. Mami, llamarlo, preguntarle qué le pasó. Lo llama. Mire, familia, literalmente. Samuel, papi, ¿qué te pasó? Le digo, hermanita, no sé. Pero un día me levanté y escuché una voz que me decía, lee la Biblia.
Y entonces ella mismo replicó en su rebeldía, pero ¿cuál Biblia? ¿Para qué la voy a leer? Le dijo una voz de autoridad, lee la Biblia. Y dice que la abrió. Y en el primer capítulo se le cayó algo de los ojos. Dice, hermanita, no sé qué me pasó, pero me movieron las cortinas del alma. Y entendí cuán bajo había caído. Pero también vi su misericordia y su gracia levantándome de nuevo. Ahí está congregándose para la gloria de su nombre. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Elías y su desánimo. Y déjame, porque ya me cogió la aurora, pero déjeme mencionarle varias cosas para terminar. ¿Has escuchado la forma en que se expresan los que están desanimados? ¿Los has escuchado? Quiero adelantar la prédica para terminar. Que Dios nos ayude para. ¿Has escuchado cómo se expresa un desanimado? ¿Cómo se expresó Elías? ¿Qué decía él? Los hijos de Israel han dejado tu pacto. Traducción hispana. No hay cristianos buenos. ¿Usted no nota que ese es el cuentico? No, hipócrita. No hay cristianos. Déjenme decirles una mentira del diablo. Sí hay cristianos. Sí hay cristianos que aman al Señor. Están diciendo, ya no hay cristianos. Hay gente que dice que los cristianos ya no existen, que hacen lo mismo que hacen en el mundo los que no han nacido de nuevo. Porque hay una diferencia en todos los que vienen a la iglesia. Aquí hay gente que ha nacido de nuevo y aborrece el pecado. Pero hay otros que no han nacido de nuevo y coquetean con el pecado. A esos mira el mundo para excusarse y decir, ¿dónde están los cristianos? Pero si hay cristianos de raca y mandraca, hay cristianos que aman la palabra, aman al Señor, temen a Dios, no son perfectos, pero aman al Señor. Se acabaron los buenos cristianos. Falso. Es tan falso que si lo comparas con el ciclo de la naturaleza, es así. ¿Cuántos animales en el ciclo de la naturaleza no han sido exterminados? Muchos. ¿Y qué decían los científicos? En algún momento ese ciclo se rompe y se va a acabar. ¡Ahí sigue la vida! ¡Ahí sigue la vida! El desanimado se expresa de esa manera. No hay cristianos. Otra forma es que se expresa el cristiano desanimado. Mira, han derribado tus altares. Traducción. Ya no hay iglesias. Ya no son las iglesias como del primer siglo. Ya no son las iglesias como antes eran. Falso, mis hermanos. Aquel que dijo que guardaría la iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, sigue haciendo de las iglesias su gloria aquí en la tierra. Sigue haciendo. Se le acabaron las piedras vivas a Dios. Falso. Se acabaron sus promesas. Falso. Las iglesias son imperfectas por nosotros los imperfectos. Pero no es Dios. ¿Usted está aquí? Es tan falso eso que en el tiempo de Malaquías pensaban que no había templo. Y Dios decía, yo tengo quien me presente incienso limpio en toda la tierra, porque yo soy Jehová, Dios de toda la tierra. Mira cómo hablan los desanimados. Han matado a espada tus profetas. Traducido es, no hay ministros. Así hablan de los pastores. Que el pastor esto, que el pastor aquello, que el pastor. Y la Biblia no se cansa de repetir, pongan los ojos en Jesús.
autor y consumador de la fe. No, si hay ministros que temen al Señor, si hay ministros que no son asalariados, si hay ministros que aman sus ovejas y aman a la iglesia. Tengo que amar como usted dice que tengo que amar. Oh, qué pena. Pero no es así. Yo amo como dice la Biblia que tengo que amar. Y Jesús amó. Y si usted mira la Biblia, hay dos líneas finitas: juicio y verdad. Usted habla verdad, pero también habla juicio. Vamos a poner las cosas en su orden donde van. Y eso no quiere decir que falta amor. No, a usted le falta carácter. A mí me falta tal vez carácter. Eso es importante que nosotros lo escuchemos. Si hay ministros que aman al Señor, hay pastores que aman a Dios, que se nos quite de la boca esa parte de estar hablando de los ministros. No, sí hay pastores que aman al Señor. ¿Usted no ha notado qué hace el desanimado? El desanimado le quiere quitar la vida al animado. Se la quiere matar. Se lo encuentra. No, ¿por qué no volviste a la iglesia? ¿Por qué no volviste a leer la Biblia? No, es que, y le quiere quitar la vida al que está animado. Y es necio. Se lo voy a poner de ejemplo. Si en el mundo hubiera una pandemia mayor que la del COVID-19 y hubieran millones y millones de muertos y hubiera una persona que a esa persona no le está dando esa pandemia o esa peste, entonces ¿qué haría el mundo? ¿Lo mataría? ¿Vamos a matar a ese man que es el único que tiene la cura? No, vamos a ver qué tiene él que no se ha enfermado. El desanimado debiera de tomar al animado y decirle: dime qué tienes tú, dime de qué fuente estás tomando, porque yo no me quiero morir en este desánimo. ¿Usted está aquí? Sí. Termino con esta. ¿Cómo se expresa un desanimado? Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Traducido es: ya no aguanto más. ¿A que sí aguantan más? ¿A que sí? ¿No te has visto a que sí aguantan más? Aguantamos más. El poder del miedo paraliza a los hombres. El poder del miedo es como un gran depredador que va y toma su presa, pero al mismo tiempo tiene temor de ser comido, devorado. ¿No has notado que los perritos que se cuidan en la casa, que no tienen defensa, duran más años? Nosotros, ¿por quién somos cuidados? Nosotros no somos animalizados. El temor nos animaliza. ¿A quién me como vivo? ¿A quién le quito el ánimo? Pero nosotros somos comparados como ovejitas. ¿Lo ha visto en la Biblia? Jesús nunca dijo: escuchen a mis dragones. Jesús nunca dijo: miren ahí a mis cocodrilos. Jesús ¿qué dijo? Son mis ovejas. ¿Cuál es la mayor arma de una oveja? Una oveja no tiene con qué defenderse. Su mayor arma es estar en manada. Cuando viene el lobo, ellas se juntan y se protegen. ¿Pero qué hacen? Entonces, hermanos, esto es tan fácil de entender. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que estemos como para que no venga el lobo y nos saque. Animalitos cuya alma más poderosa es Jehová de los ejércitos. Te pregunto, ¿estás desanimado? Rinde tu corazón. Entrégate al Señor. Pídele perdón al Señor. Conéctate con el Dios de los cielos. Conéctate con el Señor. ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te roban la paz?